Señoras y señores, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Salón Conferencias de Palacio de Nariño. Hoy el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, entregará al país los logros de los 7 años de su gobierno y también las proyecciones para el último año de su gobierno en materia de paz, seguridad, economía, política social, entre otros temas. Saludamos a los televidentes que nos siguen en directo a esta hora de la mañana a través de Canal Institucional y vía streaming en la página web www.presidencia.gov.co. Además, a quienes nos siguen por el Facebook Live de la cuenta Juan Manuel Santos y en directo en la cuenta en Twitter @JuanManSantos. Así que, señor presidente, muy buenos días y tiene usted la palabra. Muy buenos días. El próximo lunes comienza mi último año de gobierno. Comienza el último tramo de este camino marcado por grandes retos, importantes logros, pero también muchas frustraciones y muchas tareas pendientes. Pero siempre buscando mejorar la vida de los colombianos. He tomado decisiones difíciles, algunas impopulares, pero todas necesarias. También, sin duda, me he equivocado. El objetivo no ha sido otro que hacerles frente a los grandes problemas del país, que por una u otra razón no se habían resuelto y nos estaban impidiendo construir una mejor Colombia. Le apostamos a la paz para cambiarle la vida a millones de colombianos que padecían la violencia día tras día. Le apostamos al futuro, mejorando el acceso y la calidad de la educación, brindándoles un techo a cientos de miles de familias colombianas, invirtiendo en proyectos de infraestructura que le están cambiando la cara al país. Colombia es un país más próspero que hace 7 años. Pero, por supuesto, nos falta mucho por hacer. Todavía hay muchos colombianos que pasan necesidades y no la tienen fácil para salir adelante. Este año vamos a consolidar el potencial que se liberó gracias al fin del conflicto con las FARC. Hoy, más soldados, más policías están combatiendo todas las formas de inseguridad, el ELN, las bandas criminales, la delincuencia común y, por supuesto, el narcotráfico. Seguiremos enfocados en el tema del empleo, que ha sido, es y seguirá siendo una prioridad. Si bien en estos 7 años muchos compatriotas han encontrado trabajo, sé que en muchas familias hay personas que buscan un trabajo digno o más digno y no han podido conseguirlo. Nuestro propósito es que más y más colombianos consigan un empleo de calidad, al tiempo que seguimos avanzando en materia de formalización. También vamos a meter a fondo el acelerador para avanzar aún más en otra de nuestras prioridades, la reducción de la pobreza. Más de 5.100.000 compatriotas salieron de la pobreza y más de 6 millones ahora tienen agua potable en sus casas y servicio de alcantarillado. Pero podemos y vamos a hacer más. Muchos colombianos sienten que la calidad de la salud es todavía insuficiente y tienen razón, soy el primero en reconocerlo. Ya logramos cobertura universal en salud. La salud ahora es un derecho fundamental y el reto, un reto muy grande, es mejorar la calidad y tener un servicio más oportuno. En cuanto a la educación, seguimos y seguiremos avanzando para alcanzar esa meta ambiciosa que nos pusimos, de ser el país mejor educado de América Latina de aquí a 8 años. Millones de padres de familia hoy pueden dar testimonio de cómo sus niños menores de 6 años reciben atención integral a través de la estrategia 0 a Siempre, mientras que los niños en edad escolar van totalmente gratis al colegio. Y lo hacen con más libros y textos gratis y cada vez con más computadores. Vamos a dejar 30.000 aulas escolares nuevas para seguir impulsando la jornada única.
Además, hemos multiplicado el acceso a la universidad y a la formación técnica. ¿Nos falta? Claro que nos falta, pero vamos por el camino correcto. Y el tema de la vivienda es un ejemplo de eso. Hace un mes, varios de ustedes, amigos periodistas, estuvieron conmigo en Salgar, en Antioquia. Ahí terminamos de entregar todas las viviendas y las obras de reconstrucción de ese municipio que fue tan afectado por una avalancha hace 2 años. Ese día, lo recuerdo como si fuera ayer, una salgareña me recordó una verdad de a puño. Dijo una frase muy linda: tener casa, presidente, no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Y no puedo dejar de mencionar la vivienda. En estos 7 años se han construido 1.400.000 viviendas y más de la mitad de ellas las hemos subsidiado. Incluso muchas las hemos entregado totalmente gratis a las familias de menores recursos y a las muchas familias que necesitan una vivienda de clase media. Por otra parte, sé que existe preocupación por la economía y lo entiendo. Pasamos momentos difíciles, muy difíciles, pero hemos tomado las medidas necesarias. Las señales son alentadoras. Las exportaciones y la inversión extranjera aumentaron, la inflación bajó, las tasas de interés bajaron, el turismo va disparado. Esta mañana leía yo en los periódicos aumento sustancial de la producción cafetera, aumentó la producción de petróleo. Por eso, por muchas cosas que estamos viendo, el segundo semestre debe ser mejor. Y nuestro campo, tan golpeado por el conflicto armado con las FARC durante tanto tiempo, es ahora el sector líder del crecimiento económico. Y Colombia, ante el mundo, dejó de ser un país problema. La comunidad internacional, el mundo nos mira con respeto. El mundo entiende, aprecia nuestro inmenso potencial. Por eso no se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que tenemos todavía por hacer para consolidar e incrementar los avances sociales, económicos, de seguridad y de paz. Un elemento fundamental de ese esfuerzo es reforzar el combate a la corrupción, entregándoles aún más resultados positivos a los colombianos. Los corruptos se roban el futuro del país y vamos a atacarlos donde más les duele, que es la plata. Y quiero decirles, quiero asegurarles que este año vamos a trabajar como si fuera el primer año de gobierno y vamos a terminar bien lo que empezamos. Ahora estoy listo para responder sus preguntas sobre lo que hemos hecho en estos 7 años que estamos cumpliendo y, por supuesto, lo que vamos a hacer en este año que nos queda. De manera que, adelante, amigos periodistas. Las damas primero. Buenos días, señor presidente. El tema es Venezuela. Mañana el presidente Maduro instalará esa constituyente que convocó ese gobierno. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué medidas va a tomar Colombia de instalarse esta asamblea constituyente? Y también quiero conocer, usted se reunió con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y hablaron de Venezuela. ¿Qué hablaron? Venezuela ha sido un tema que hemos mantenido en el radar desde el primer día de mi gobierno. Lo que sucede en Venezuela nos afecta a todos los colombianos para bien o para mal. Por eso siempre hemos estado interesados en que a Venezuela le vaya bien y siempre hemos tenido el pueblo venezolano como una de las prioridades, su bienestar, su forma de vivir, y por eso Venezuela ha sido una constante en nuestra agenda. Lo que está sucediendo en Venezuela nos duele muchísimo. Con el régimen del presidente Maduro, inclusive antes con el régimen del presidente Chávez, nunca estuvimos de acuerdo en su visión sobre cómo llevarle a
al pueblo el desarrollo, el bienestar. Teníamos visiones totalmente opuestas, pero nos propusimos no cuestionar cada uno su propia visión, porque ambos países tenían un origen legal, democrático, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera en materia de modelo económico y trabajar por causas mayores. En este caso, la causa era la paz de Colombia. Y eso funcionó bien. Infortunadamente, en los últimos tiempos, lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela. La democracia la han venido destruyendo poco a poco y esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela. Y con eso no podemos estar de acuerdo. Por eso hemos venido, como algunos dicen, endureciendo nuestra posición frente a Venezuela. Yo lo dije claramente, y creo que la comunidad internacional también, o la mayoría de la comunidad internacional, que esa constituyente tenía un origen espurio, ilegal, y por consiguiente no podemos reconocer esa constituyente como una institución válida, y sus decisiones no pueden ser reconocidas y no van a ser reconocidas por el gobierno de Colombia. Señor presidente, en su balance dice usted que, bueno, entrega los logros, pero dice que falta mucho por hacer. Y hace apenas unas horas usted nombró su nuevo equipo colaborador, 4 ministros y funcionarios muy cercanos a usted. Pero mire, presidente, hoy la noticia en radio en las primeras horas fue que uno de sus recién nombrados no aceptó ese cargo. Habló de Juan Carlos López en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién lo va a reemplazar? Pero también se dice en los medios, y también se cuestionó hoy, el nombramiento de Carlos Correa en Findeter. Él va a seguir, él es cuestionado por posibles irregularidades en la construcción del Coliseo Happy Lora, y con Hernán Andrade de Findeter, pues vinculado también a este escándalo. ¿Qué va a pasar con ellos en esta recta final? ¿Hernán Andrade? El director de la ANE. Perdón, Luis Fernando Andrade, de la ANE. Bien, le agradezco esa pregunta. El doctor Juan Carlos López. El doctor Juan Carlos López ha sido un funcionario impecable. Lleva 5 años al frente de un programa para el gobierno muy importante, que es el programa del adulto mayor. Él, personalmente, se ha propuesto sacar adelante este programa con un impacto muy importante en nuestra meta de reducción de la pobreza. La contribución de ese programa a las cifras de reducción de la pobreza son muy importantes. En esos 5 años no ha tenido un solo cuestionamiento y los resultados son unos resultados muy buenos. Ha triplicado el número de abuelitos y abuelitas que están siendo atendidos por ese programa. Me consta, porque lo vi en muchísimas ocasiones, el trato que tiene con esos viejitos que necesitan tanto de la ayuda del Estado. O sea, tiene la capacidad de manejar un programa de esta naturaleza y la sensibilidad social. Su trayectoria muestra que también tiene capacidades más que suficientes para ocupar un cargo de esta naturaleza. Pero es más, Juan Carlos López, el nombre salió de un ejercicio de meritocracia, porque pusimos a una empresa de los llamados headhunters a buscar personas que podrían ocupar cargos importantes en el gobierno, hacerse cargo de empresas importantes del gobierno, y ahí salió Juan Carlos López como una de esas personas. Y fue con ese criterio que se nombró director del Instituto de Bienestar Familiar. Yo lamento mucho que frente a todo este ataque mediático el doctor Juan Carlos haya resuelto no aceptar. Habla muy bien de él. Lo que dice es que no quiero causarle por cuenta mía, sin justificación, un dolor de cabeza al gobierno, al presidente. Se lo agradezco. Lamento mucho que haya tomado esa decisión. Las investigaciones que se hicieron sobre su papel en el equipo Millonarios
Lo que a mí me informaron es que no hay una sola imputación, no hay una sola acusación, que todas esas investigaciones fueron concluidas sin que señalaran algo indebido del doctor Juan Carlos López. Lógicamente hizo enemigos en esa posición, el fútbol es muy apasionado y esas enemistades salieron a relucir, pero la verdad es que el doctor Juan Carlos López no tiene ninguna razón para que no ocupe esa posición, y yo lamento mucho que haya tomado la decisión de no aceptar. Lo entiendo muchísimo, porque estar uno en la picota pública no es muy agradable, y vamos a buscar un buen reemplazo para Cristina Plazas. Cristina ha sido mi compañera de trabajo durante todo el gobierno, inclusive desde la primera campaña, antes de posicionarme como presidente de la República. Ha hecho en el bienestar familiar un trabajo impecable. Yo le agradezco mucho todo lo que le ha aportado al bienestar, al gobierno, a mí personalmente. Le ofrecí un cargo que para mí era muy importante, no quiso aceptarlo, y en el gobierno, cualquier gobierno, los funcionarios deben estar no donde ellos quieren, sino donde el mandatario o el presidente los necesita. Vamos a buscar una persona que la reemplace, que continúe con esa magnífica labor que se viene haciendo en el bienestar familiar, y los niños son un segmento de la población para nosotros muy importante, y seguiremos teniendo los niños como prioridad. Carlos Correa. Carlos Correa fue el mejor alcalde. Ustedes se recordarán, todo el mundo lo elogiaba y yo también, porque lo vi trabajando diariamente como alcalde de Montería. Hizo una labor impecable, vi su transparencia, vi su amor por el servicio público, su dedicación, y los resultados ahí están. Luego, precisamente por esas características, lo traje al gobierno nacional, y durante todo este tiempo ha sido un funcionario de lujo, impecable. No hay un solo cuestionamiento, todo el mundo lo quiere, produce resultados. Salió una investigación que es normal en cualquier funcionario. Todos los funcionarios que han ocupado posiciones importantes, alcaldes, gobernadores, siempre salen con investigaciones. Pero miren lo que ha sucedido. Las imputaciones de la fiscal fueron desatendidas por la juez de garantías. Aquí no hay base, eso dijo la juez. Está en investigación, sigue en investigación porque se apeló, pero por Dios, a un funcionario de semejantes cualidades, no aplicarle algo que todo colombiano debe tener, que es su derecho a la presunción de inocencia, sería supremamente injusto. Todo lo contrario, este señor es un funcionario de lujo. Ojalá tuviéramos más funcionarios como Carlos Correa. Y Luis Fernando Andrade, otro funcionario impecable. Yo personalmente lo traje de uno de los puestos más importantes que tiene el sector privado colombiano, presidente ni más ni menos que la empresa McKinsey. Se ganaba 10, 15 veces más en esa empresa de lo que se gana ahora como director de la ANI. Fue con el doctor Germán Cardona, ahora nombrado nuevamente como ministro de Transporte, el arquitecto de esta nueva institucionalidad que está desarrollando una verdadera revolución en la infraestructura, en la forma de construir las carreteras, de construir los puertos, de construir los aeropuertos, y todo el gremio de los constructores así lo reconocen. La transparencia con que se ha hecho toda esta revolución está siendo reconocida por la comunidad nacional e internacional, y se demuestra en el número de participantes de cada licitación. Antes se presentaba 1, 2, ahora se presentan cientos de participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha generado una tremenda confianza en las formas de
contratar, en las formas de licitar. Y el doctor Andrade ha sido parte fundamental de toda esa arquitectura. Y el doctor Andrade ha ocupado un cargo muy importante en esa revolución, porque la ANI, que fue creada por este gobierno con la participación del doctor Andrade, ha tenido una relación con los constructores que ellos mismos, creo que ayer salieron a apoyar al doctor Andrade. Este señor no ha dado la más mínima señal de haber hecho algo indebido. E inclusive, en lo que supuestamente se le imputa, se dijo, este señor, lo dijo la Fiscalía, no ha recibido un solo peso, ni uno. No se le ha podido probar que haya recibido algún soborno. Y también tiene todo el derecho a defenderse, por supuesto, de cualquier imputación. Y yo estoy absolutamente seguro que va a salir airoso, porque creo firmemente en la idoneidad y en la transparencia del doctor Luis Fernando Andrade. En este momento estaba desarrollando, rematando esa revolución de la infraestructura. Ustedes ven por el país entero cómo el país está cambiando. Unos viaductos, unos túneles que no tienen nada que envidiarle a Suiza, a Alemania, por todo el país. El aeropuerto del Dorado y 58 aeropuertos que hemos intervenido. El Dorado es hoy en día el primer aeropuerto en carga de toda América Latina, el tercero en pasajeros. Su eficiencia, número de vuelos que entran y salen por minuto, está cada vez más cercana al más eficiente de los aeropuertos, que es el aeropuerto de Heathrow en Londres. Lo que estamos haciendo en materia de puentes. Yo hago un examen de muchos de los miembros de los auditorios donde estamos haciendo algunas explicaciones y les pregunto, ¿cuántos puentes creen ustedes que hemos construido en este gobierno? Y la respuesta varía entre 10, el que más ha dicho 70. Yo les he dicho, no, se equivocan, 1.300 puentes que hemos construido en este gobierno. Aquí hay una verdadera revolución y el señor Andrade ha sido uno de los principales artífices de esa revolución y yo espero que siga siendo hasta el último día de mi gobierno. Allá, al último. Presidente, buenos días. Sobre la confianza, la atracción que tiene Colombia frente a los inversionistas, digamos, esto nos estaría minando precisamente por el caso de corrupción de Odebrecht, el tema de las consultas mineras que dejan en incertidumbre a las empresas. Ahorita hay un tema grave en Segovia y Remedios de orden público por una multinacional que está allá, digamos, nos estaría minando también, y una posible rebaja de calificación por las proyecciones que tiene el gobierno frente al próximo año. Sebastián Holguín, de Primera Página. Gracias. Mire, la confianza inversionista. Cuando nosotros recibimos el gobierno, el nivel de inversión frente al tamaño de la economía era el 22%. Hoy es cercano al 28%. Es el más alto de toda América Latina. No hay un país que tenga un nivel de inversión como el nuestro, que es la garantía de un crecimiento futuro. Nos hemos propuesto cuidar esa inversión. ¿Cómo? Poniendo en marcha reformas que le den garantías a los inversionistas de largo plazo. Nuestro ingreso a la OECD tiene mucho que ver con eso. Nos falta muy poquito. ¿Eso qué nos garantiza? Que vamos a tener una buena calidad en nuestras políticas públicas. Y nada mejor para un inversionista que eso. Hemos hecho reformas constitucionales para mantener nuestra responsabilidad, nuestro equilibrio fiscal. Nos autoimpusimos una regla fiscal para no desbordar los gastos frente a los ingresos, porque como en cualquier familia, como en cualquier empresa, si uno permite que eso suceda con frecuencia, se quiebra. Pues nosotros nos autoimpusimos esa disciplina. Y hemos venido mejorando en materia de competitividad a través de inversiones. Por ejemplo, un reclamo del sector privado permanente era la mala calidad de nuestras carreteras, los costos de transporte,
entre Bogotá y Cartagena o Barranquilla o el Pacífico, la mala calidad de nuestros puertos. Hoy tenemos los dos puertos más eficientes. El puerto de Cartagena es el más eficiente de todo el Caribe y el puerto de Buenaventura de todo el Pacífico latinoamericano. Que hay problemas coyunturales, por supuesto, esos son problemas que se generan permanentemente por las fricciones entre minería y medio ambiente. Las comunidades, unas quieren atraer inversión en minería o en petróleo, otras no, y son fricciones que no solamente se están presentando en Colombia, en el mundo entero. Usted va a Canadá, es los mismos problemas, va a Australia, los mismos problemas, y los estamos manejando para mantener un sano equilibrio. Esa es la mejor señal para la inversión. Y fíjese, la confianza inversionista, ahora que usted me menciona las calificadoras de riesgo. Colombia, a pesar de haber sufrido el peor choque externo que ha tenido el país desde la época de la Gran Depresión, se desarrolló, hizo un estudio. ¿Cuáles han sido los choques externos más fuertes que ha sufrido Colombia? El que sufrimos con la baja del precio del petróleo se asemeja solamente al que sufrimos en los años 30 con la Gran Depresión y otro choque externo que sufrimos después de la Guerra de los 1000 días. Sin embargo, a pesar de ese choque externo, que por supuesto desequilibró nuestra balanza de pagos, que ya otra vez está en un nivel totalmente tolerable, hicimos un ajuste que llamamos austeridad inteligente, manteniendo el crecimiento económico, pero apretándonos y de qué forma el cinturón para poder ajustarnos a esa nueva realidad. Todas las calificadoras de riesgo, todas las entidades multilaterales están elogiando la forma como Colombia manejó semejante choque y cómo está saliendo de esa dificultad. Ya estamos saliendo, ya tomamos las medidas. El primer semestre de este año fue un semestre malo. No crecimos a lo que queríamos crecer. ¿Producto de qué? Del coletazo de esos ajustes. Pero ya ahora estamos viendo indicadores muy positivos. Lo que mencionaba de esta mañana, la producción de café, 25% aumentó julio frente a julio del año pasado, aumentó la producción del petróleo, pero el más importante de los indicadores, y usted sabe perfectamente que eso es así. Por un lado, no nos han bajado las calificaciones, ni siquiera la perspectiva, todo lo contrario. Algunas tenían la perspectiva negativa, la volvieron estable. El Fondo Monetario, el Banco Mundial han dicho, Colombia ha manejado ese ajuste en forma correcta. Pero los jueces más implacables de todos, los que no tienen corazón, no tienen contemplaciones, son los mercados. Y ayer mismo precisamente se hizo una emisión de bonos en los mercados internacionales que fue demandado más de 4 veces lo que se necesitaba. Eso es demostración de confianza en el futuro del país. Nadie va a invertir en un país si no cree que ese país tiene un buen futuro. Y lo que sucedió ayer, logramos un interés por debajo del 4% para bonos a 10 años, muy inferior al que teníamos a principio de año, una emisión que hicimos. Esa es la mejor demostración de que la confianza en la economía colombiana se mantiene impecable y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservarla y fortalecerla, porque ese es un activo que nos hemos ganado, que tenemos todos, ojalá, que cuidar, y yo en eso aprovecho para hacer un llamado. Muchas veces estas olas de pesimismo lo que hacen es deteriorar esa confianza, y cuando uno ve solamente los problemas que siempre existirán, siempre hay problemas, pero no ven el lado positivo, esa confianza comienza a minarse. Pero aquí hay razones más que suficientes para ser optimistas sobre el futuro económico. Los cimientos de la economía, lo que llaman los economistas los fundamentales de hoy, sin lugar a duda, están mucho más sólidos de lo que estaban al comienzo del gobierno. Que podemos fortalecerlos aún más, por supuesto, y en eso estamos. Pero creo que lo que sucedió ayer, esa emisión de bonos,
es la prueba perfecta de la confianza del mundo entero, de los inversionistas, en el futuro de Colombia. Sí. No. Damas primero, después usted. Después de... Buenos días, presidente. María Camila Correa, de Blue Radio. Quisiera preguntarle por ese proyecto de resolución que cursa en el Consejo Nacional Electoral. La magistrada Ángela Hernández asegura que hay méritos para abrirle una investigación formal por una presunta financiación de Odebrecht a la campaña presidencial, a usted y al gerente de la campaña. ¿Qué posición tiene al respecto? Gracias. Mire, yo celebro muchísimo que finalmente la señora magistrada presente una resolución ante el Consejo Nacional Electoral. Es lo que hemos venido buscando, es lo que hemos venido pidiendo. Soy el primer interesado en que ahí se llegue hasta el fondo de este asunto y que todo quede absolutamente claro. No sé qué contiene esa resolución, pero me parece muy importante que ya la magistrada presente sus cartas. Y lo que dicen los abogados de la campaña es que cuando el Consejo Nacional Electoral mire esas cartas, no va a encontrar que ahí se hizo algo indebido. La situación de mi campaña es bastante diferente, muy diferente a la situación de la otra campaña en ese tema. Y yo espero que esas cartas las evalúe la del Consejo Nacional Electoral, quien además, hay que hacer un elogio, el Consejo tuvo la entereza y se dio el lapo, por así decirlo, de prolongar los términos de caducidad en materia de investigación de las campañas, y eso yo lo celebro mucho porque lo más importante para mí es que se llegue al fondo. Vamos a ver qué sucede y estoy seguro que el Consejo Electoral, y de acuerdo a lo que la magistrada presente, pues tomará su decisión. Usted. Presidente Orlando Villar, en directo para Caracol Radio, ¿cuál considera usted en estos 7 años de gobierno, aparte del proceso de paz, que ha sido su mayor acierto? ¿Cuál considera que ha sido su mayor desatino y cuál cree usted que en este momento es la promesa que definitivamente no se pudo cumplir? Gracias. Pues mire, es difícil señalar un solo factor. Usted sabe que yo he tenido una visión de Colombia para dejarle a las próximas generaciones un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. Yo creo que en esos 3 pilares hemos avanzado mucho, en unos más que en otros. Tenemos ya paz con las FARC, el hecho que estamos viviendo en este momento de ver los contenedores llenos de armas saliendo de las zonas veredales, es un hecho realmente histórico. Que tenemos todavía problemas, que tenemos problemas con el ELN, que están las bandas criminales, por supuesto, pero ahora vamos a poder concentrar nuestra fuerza pública, que en este momento es la más poderosa, la mejor capacitada de su historia, contra esos fenómenos de inseguridad. Eso nos debe dar a todos mayor tranquilidad. En materia de equidad hemos avanzado mucho y tal vez es uno de los motivos que más me satisface a mí, o de los factores, de los resultados que más satisfacción me producen. Haber logrado reducir la pobreza en cerca de 5.100.000, y creo que la vamos a reducir mucho más al final del gobierno. Haber logrado reducir la pobreza extrema a la mitad, eso es muy importante. Pero por primera vez, las desigualdades que antes crecían con el crecimiento económico, en estos 7 años se han venido disminuyendo. Una de las frustraciones enormes es no haber podido avanzar más en reducir todavía más esas desigualdades. Seguimos con unas desigualdades vergonzantes. Tenemos que hacer mucho más ahí, pero por lo menos rompimos la tendencia y vamos en la dirección correcta. Ojalá hubiera podido hacer más en ese frente. En la educación, declaramos la gratuidad para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, para que ningún papá, ninguna mamá tuviera la excusa de que por falta de recursos sus hijos no pueden ir al colegio. Introdujimos
una política que para mí es de las más lindas y las más efectivas en materia de resultados sociales, que es la política de primera infancia. Porque ahí es donde comienzan las desigualdades. Un niño que está maltratado, desnutrido, mal alimentado, va a tener una situación muy diferente a un niño bien tratado y bien alimentado desde el comienzo, y esas diferencias se perpetúan. Por eso el programa de 0 a Siempre, la primera infancia, ha sido uno de los programas más importantes. Y luego de salir del colegio, la educación superior, el acceso a la educación superior, a la educación universitaria, lo recibimos en el 37%, ya va en el 51%, ya se aumentó 14 puntos, y espero que en este año podamos aumentarlo siquiera a 57%. Eso es un paso muy importante porque ustedes me han oído, la educación es lo más importante y ahí hicimos un gran esfuerzo. Llevamos 4 años donde la educación tiene el primer puesto en el presupuesto nacional, que es donde se expresa la política de un gobierno, donde se expresan las prioridades. Y la prioridad mía ha sido la educación, que es algo que las próximas generaciones van a poder cosechar, porque es una inversión de largo plazo. También hemos hecho un esfuerzo ahí en mejorar la calidad. Ese objetivo ambicioso de convertirnos en el mejor país de materia de educación de América Latina de aquí al año 2025, es un objetivo ambicioso pero lograble. Y fíjese lo que hemos logrado hasta ahora. Estábamos en el último lugar de los países que se miden por las pruebas PISA, que son las de la OECD, en el último, que eran el 8º lugar. Ya vamos en el 4º. Estamos chupando rueda con Costa Rica y Uruguay. Y hemos disminuido muchísimo la diferencia con el campeón, que es Chile. Pero si seguimos con la tendencia, vamos a poder lograr eso, que sería algo maravilloso. Que hubiéramos podido hacer más en materia de educación, mejorar la calidad más rápido, puede ser, pero también hay limitaciones de recursos. Tenemos, infortunadamente, una situación fiscal muy precaria, por las razones que le dije, de manera que hay muchos logros que me producen grandes satisfacciones. Los sociales son los que más satisfacción me producen, y la gran frustración es no haber podido hacer más, porque yo sé que falta mucho camino por recorrer. La promesa, presidente, la promesa que no puedo cumplir. Pues promesas, por ejemplo, le voy a dar una promesa que no pude cumplir. Yo les prometí a los pensionados que les iba a bajar la contribución a la salud. ¿Yo qué tenía concebido? Un proceso gradual, un proceso donde podíamos financiar porque teníamos los recursos, el petróleo estaba a 110, 120, y que además sería para los pensionados más pobres, no los pensionados que reciben unas pensiones muy altas. Se presentó este proyecto de ley que, muy a mi pesar, tuve que objetar, porque siempre he creído que un gobernante debe hacer lo correcto, no lo popular. Y lo correcto era objetar ese proyecto, porque si no, nos hubiera tocado hacer unos recortes muy drásticos, por ejemplo, en materia de salud, en otros frentes. Imagínense a más de 4 millones de padres o madres que de la noche a la mañana le digan: usted ya no tiene cobertura en salud, porque entonces le estamos ayudando a los pensionados en su contribución al sistema de salud. Sería totalmente injusto. Entonces, esa es una promesa que no pude cumplir, pero no la pude cumplir porque creo que las circunstancias cambiaron y hubiera sido irresponsable cumplirla. Para mí hubiera sido muy fácil decir: sí, firmo esa ley y que el próximo gobierno venga y vea a ver qué hace. Pero esa no es mi forma de proceder. Creo que la responsabilidad es
una de las obligaciones de cualquier gobernante. Allá lo último. Señor presidente, buenos días. Juan Pablo Vega de la República. Le pregunto particularmente por dos temas. Por la confianza del consumidor. Ya hablamos de la confianza inversionista, pero quiero saber usted cómo ve el consumo, el comportamiento de la industria y el comercio. Y le pregunto también por el comercio exterior, hacia dónde ve la balanza comercial. Mire, lo que estamos viendo en los indicadores que utilizamos de confianza del consumidor es que se está recuperando. Queremos que se recupere más rápido y eso tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo, pero la tendencia, afortunadamente, por ejemplo, los estudios de Fedesarrollo, es que la confianza del consumidor está creciendo. Uno de los factores que más incide es la inflación, y el hecho de que hubiésemos podido bajar la inflación nuevamente a la franja que establecimos con el Banco de la República por debajo del 4%, eso le da confianza al consumidor porque va a tener más disponibilidad para poder gastar. La industria y el comercio. La industria y el comercio también vemos cómo tuvieron un mal primer semestre. Eso nadie lo duda, lo hemos visto, lo hemos sufrido. Pero nuevamente las tendencias comienzan a mejorar, tanto en la industria como el comercio. Yo espero que el último trimestre tenga un crecimiento cercano al 2.8%, para poder tener un crecimiento cercano al 2% en el año. Y el año entrante, sin lugar a dudas, vamos a tener un crecimiento superior. O sea que la tendencia es positiva y lo que estamos buscando es cómo la aceleramos, cómo reforzamos eso, y estamos hablando con el sector privado. Yo tuve unas reuniones en Cali con todo el sector privado, hace unos días en Barranquilla. Voy a repetir ese ejercicio con muchos empresarios. ¿Qué más necesitan? ¿Qué buscarían del gobierno para poder acelerar esa tendencia? Es más, de esta rueda de prensa salgo a una reunión con empresarios que ha reunido la empresa Pitt Marwick precisamente para hablar sobre estos temas. ¿Qué más podemos hacer para acelerar esa tendencia? Señor presidente, buenos días. María Camila Sánchez, de Radio Nacional de Colombia. La primera pregunta, que ya lo he mencionado cuando hablaba sobre el tema de las inversiones, es sobre las licencias que ya se otorgaron en las regiones precisamente donde las comunidades han rechazado la minería en sus territorios. ¿Qué va a pasar con estas licencias? ¿Se van definitivamente a revocar? Y finalmente, ¿qué va a pasar también con las consultas? Por otro lado, presidente, que responderle al gobierno de Estados Unidos, que volvió a manifestar su preocupación ante el incremento de los cultivos ilícitos y que dice que incluso la relación bilateral y en materia de cooperación se podría poner en peligro. Gracias. Mire, comienzo por lo segundo. Con el gobierno de Estados Unidos hemos venido sosteniendo muchas reuniones. Se les ha explicado qué estamos haciendo. Ellos están participando en el diseño de la política y en el monitoreo de los avances de esa política. ¿Cuál es esa política? Que efectivamente nadie desconoce que se aumentó el número de hectáreas cultivadas con coca. Pero por primera vez, y ellos lo entienden perfectamente, vamos a poder encontrar una solución estructural. ¿Qué quiere decir estructural? De largo plazo, definitiva, porque en los 40 años que llevamos en la lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína a nivel mundial. Con toda la aspersión, con todo lo que hemos hecho, con todo el sacrificio, con todo el Plan Colombia, seguimos siendo el país número 1. ¿Por qué? Porque teníamos un problema estructural, de fondo, que se llamaba el conflicto armado con las FARC. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando llegábamos, y yo fui testigo de eso, como ministro de Defensa, muchas veces fui a los sitios donde llegaba nuestra fuerza pública, a un costo altísimo por hectárea, para erradicar o inclusive para rematar la fumigación. Llegaban los soldados, pisaban las minas, quedaban lisiados de por vida o morían. Y cuando la fuerza pública, después de erradicar, después de fumigar,
se retiraban de esas zonas, al otro día sembraban más. Y por eso parecía que estuviéramos en una bicicleta estática, con todo el esfuerzo, sudábamos, hacíamos todo tipo de esfuerzos costosísimos y los resultados no eran lo que esperábamos. Ahora, por eso mismo, se incluyó en la agenda con las FARC ese tema, para decirles, ustedes siempre han dicho que no son narcotraficantes, pues pruébenlo, ayúdennos a sustituir la coca en aquellas zonas que ustedes tienen influencia, porque tienen influencia o tenían influencia como grupo guerrillero sobre las zonas cocaleras, y finalmente accedieron. Tal vez fue un error, o no creo que haya sido un error, un producto perverso de haber discutido eso hace 3 años, es que mucha gente dijo, aquí va a haber un beneficio que me van a dar para poder sustituir, entonces mucha gente sembró más coca para beneficiarse precisamente del programa que estamos poniendo en marcha. ¿Cuál es ese programa? Tenemos ya muy limitada, muy definida unas zonas donde se va a hacer sustitución voluntaria. ¿Qué se ha hecho ahí? Se está firmando convenios con las comunidades y con las familias específicamente. Llevamos 86.000 familias para poder sustituir 50.000 hectáreas. Y eso va a ser una solución definitiva, porque no es solamente que arranque la coca, sino que les vamos a dar las facilidades para que siembren, de acuerdo al área, las condiciones de cada región, otro producto, y ahí por eso digo yo que es una solución definitiva. Y en otros sitios, por ejemplo, en los parques nacionales, donde se ha aumentado muchísimo la producción de coca, ahí estamos erradicando forzosamente. Hace unos días estuvimos en el parque de Chiribiquete, declarando ese parque maravilloso que todos tenemos que proteger. Ahí se concentra la mayor biodiversidad del mundo. Tenemos que protegerlo de los cultivos de coca que acaban con el medio ambiente. Ahí declaramos ese parque, el Parque de Cativos y la Sierra Nevada, como ya libres de coca. Y vamos a continuar de aquí a diciembre, todos los parques nacionales estarán libres de coca, y aparte de esas zonas, también hay otras zonas donde se está erradicando forzosamente. Ya llevamos cerca de 23.000, 24.000 hectáreas ya erradicadas, y esa meta se va a cumplir. Eso lo conoce perfectamente Estados Unidos, está haciéndole seguimiento, está participando en el monitoreo, están totalmente satisfechos con lo que estamos haciendo, ven que ese es un plan coherente, realizable y sobre todo efectivo, porque repito, el Plan Colombia y toda la ayuda de Estados Unidos no ha sido suficiente para que Colombia deje de ser el primer exportador de cocaína, y ellos lo saben, y tienen una gran corresponsabilidad, porque como lo hemos dicho tantas veces, si allá no consumen, aquí no producen. Mire, la parte de las licencias, eso tenemos que ordenar eso para que los inversionistas y las comunidades tengan certeza jurídica. Ahí hay unos vacíos, unas zonas grises que estamos solucionando a través de un proyecto de ley que defina claramente los procedimientos para las consultas, porque se han vuelto muy complicadas, y también las relaciones entre los entes territoriales, los municipios y el gobierno nacional frente, por ejemplo, a la explotación de petróleo, a la explotación de minas. Todo eso, hay unas zonas grises que han generado mucha incertidumbre, y lo que estamos es concertando, porque creo que siempre una solución concertada es mejor que una solución impuesta, para poder tener mayor claridad hacia el futuro. Presidente, buenos días. Juan Fernando Barona, de RCN Radio. Varias preguntas acerca del tema político. Ayer se aplazó una sesión sobre las FARC que puedan volver o puedan ser guardaespaldas.
¿Usted cree que se está dando una rebelión por parte del Congreso, específicamente de la Unidad Nacional, sobre todo por los cambios que usted hizo en el cambio ministerial, teniendo en cuenta que varios senadores y representantes a la Cámara han expresado sus molestias por este cambio ministerial? También, obviamente, este tema de la política en el último año que le queda a usted en el gobierno, ¿no le preocupa que pase este año sin que se puedan aprobar las leyes más importantes sobre la implementación de los acuerdos de paz? Sí, mire, la información que tengo es que la votación de uno de los proyectos importantes en el Senado hace unos días fue de 63, 64 votos. Eso no se había visto hace mucho tiempo, mucho. Y que ayer se votó también con una mayoría de 53, 54. No sé exactamente los números. Siempre en un fin de gobierno, cuando comienzan las elecciones, la capacidad del gobierno de tramitar las leyes pues se dificulta, porque comienzan las coaliciones a emular, entre ellas hay competencias sobre quién va a ser el candidato, y entonces eso es normal, pero yo confío, se ha hablado con los presidentes de todos los partidos que están creyendo en la necesidad de continuar este proceso tan importante que estamos viviendo, que lo fundamental va a ser aprobado. Tiene que ser aprobado, es un compromiso, no del presidente de la República, ni siquiera del gobierno, es un compromiso del Estado colombiano, y el Estado colombiano tiene que cumplir sus compromisos. La comunidad internacional está muy pendiente, lo hemos venido cumpliendo. Lo que ha sucedido en este proceso, me decían unos analistas internacionales, es impresionante. Los tiempos que se han tomado para que las FARC estén completamente desarmadas, ni siquiera ha pasado un año después de firmar. Eso en otras partes del mundo se tomó 4, 5, 8 años. Que ustedes ya estén implementando los acuerdos, unos acuerdos además muy ambiciosos y muy completos, porque todo lo que estamos haciendo, bueno, ayer estuve en La Paz, en el departamento del Cesar, lanzando los planes de desarrollo con enfoque territorial con las comunidades, eso es parte de los acuerdos, y la emoción y la actitud de la gente cambió radicalmente. Allá estaban siempre viviendo con miedo, viviendo prevenidos de lo que el Estado les decía. Ahora están partícipes, emocionados, queriendo participar. Habrá problemas, por supuesto, habrán obstáculos como hemos tenido durante estos 7 años. Este ha sido un camino dificilísimo, pero perseverando lo hemos venido venciendo, esos obstáculos, y hemos seguido avanzando. Tenemos que seguir avanzando, y tenemos ahora que construir esa paz. Y la paz no se construye de un día para otro. La reconciliación. Yo digo que el Santo Padre viene a darnos un regalo inmenso. Viene a decirnos, den el primer paso, colombianos, hacia la reconciliación. Y esa reconciliación tiene que comenzar por nosotros mismos, por nuestros hogares, nuestras comunidades. Esa es la gran oportunidad que tenemos, y vamos a seguir adelante. Presidente Santos, buenos días. 2 temas. El primero, quiero profundizar sobre la situación en Venezuela. Acto seguido de desconocer las elecciones a la Asamblea Constituyente de este domingo, podría darse un eventual desconocimiento del gobierno de Maduro tras violar el derecho constitucional en Venezuela. Y 2, un tema interno. Ñoño Elías, como se le conoce al congresista Bernardo Miguel Elías, planteó en las últimas horas en Twitter: no sabía que desde el gobierno me odiaran tanto. Lástima no haberlo sabido antes. A esas personas les deseo que Dios les sane el corazón. Él fue un hombre clave en el 2014 para buscar votos en la reelección del 2014, hoy vinculado al caso de Brecht. ¿Qué responderle al Ñoño Elías y también sobre la situación de Venezuela? Gracias. Pues mire, sobre la situación de Venezuela, lo que yo le dije, estamos haciendo un seguimiento día tras día, minuto a minuto, lo que allá está sucediendo. Ya tomamos una posición, tenemos que tener en cuenta muchos intereses. Los gobernantes debemos
tener en cuenta los intereses mayores, no simplemente la coyuntura, y vamos a manejar esa situación con total firmeza y al mismo tiempo con total responsabilidad. Y de acuerdo a cómo vaya evolucionando, pues iremos avanzando y tomando posiciones sobre lo que allá está sucediendo. ¿Evitando qué? Evitando más violencia. Lo que queremos es que allá se encuentre una solución pacífica, que se encuentre una salida que no genere violencia. La violencia no le conviene ni a los venezolanos, ni a los colombianos, ni al mundo entero. Y por eso seguiremos insistiendo en poder buscar una salida pacífica a la situación en Venezuela. Allá se están polarizando cada vez más las posiciones, eso es contraproducente, va en vía contraria a esa solución pacífica, pero seguiremos insistiendo, como está insistiendo la comunidad internacional. Y cada día lo vamos a evaluar de acuerdo a los hechos que se van presentando, porque la situación, como usted ha visto, también es muy cambiante. Respecto de la segunda pregunta, mire, a mí me duele mucho lo que le está sucediendo al senador Elías, no sabía lo del Twitter que usted me dice, no sé por qué dijo eso. Toda persona tiene derecho a defenderse en los estados judiciales. No entiendo por qué dice eso o frente a qué hecho o situación se está refiriendo que lo llevó a decir eso. La verdad es que no tendría ningún comentario sobre el particular. Presidente, buenos días. Carla Arcila, de Noticias RCN. Usted dijo hace pocos minutos que los niños eran pues lo más importante para la sociedad y para este país, por supuesto. Y a propósito, la UNICEF considera que la ley de amnistía interpreta que el delito de reclutamiento debe ser sobre los 15 años y no sobre los 18. UNICEF pide que eso debería ser tumbado de la ley. Además, la Procuraduría pues también hizo un llamado preocupado porque no se sabe cuántos menores continúan reclutados. ¿Qué opina usted de que a estas alturas, con todo lo que ha pasado positivo de La Paz, no se haya cumplido todavía con ese compromiso? Y sobre el tema de los bienes también de las FARC, hubo una polémica con un decreto que incluso el alto comisionado que se retiró dijo que había sido una chambonada porque permitía que con esos bienes se financiara el partido político de las FARC y eso generó muchas críticas. ¿Qué opina, presidente, sobre estos dos temas? Muchas gracias. Mire, sobre estos y muchos otros temas que han surgido en este proceso, pues hay posiciones encontradas, hay contradicciones. Un proceso de paz es un proceso muy difícil porque siempre encuentra uno personas insatisfechas. Cuando uno decide trazar la raya y dividir justicia y paz, vamos a sacrificar tanto de justicia para lograr la paz, por definición, van a quedar sectores descontentos. Esos son los procesos de paz aquí y en cualquier parte del mundo. Y así ha sido. Todas las decisiones que hemos tomado han sido controvertidas y han sido decisiones que generan reacción por parte de sectores de la población. Los que quieren más justicia siempre van a decir por qué a estos señores que cometieron semejantes crímenes no los mandan a la cárcel por más años. Entonces, 5 años, 8 años o 12 años, cualquiera que sea la decisión, va a dejar gente descontenta. Lograr la paz requiere unos sacrificios por parte de la sociedad en materia de justicia. La llamada justicia transicional se creó en el mundo a través de un tratado internacional que es el Tratado de Roma, precisamente para facilitar la solución de conflictos armados y aplicar justicia de otra forma, en lugar de una justicia punitiva, que es usted, señor, se va 40 años o 50 años a una cárcel con barrotes. Se aplica otro tipo de justicia, la llamada justicia restaurativa, justicia reparativa. Usted tiene que reparar sus víctimas.
usted tiene que devolverle a la sociedad el daño que le hizo. A veces es a través de pedir perdón, a veces es a través de decir la verdad. La verdad es uno de los elementos más importantes en el proceso de paz, porque muchas de las víctimas y el éxito de este proceso ha sido precisamente que hemos puesto a las víctimas en el centro de la solución, sus derechos, su derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia, a la no repetición. ¿Cuántas víctimas no me han dicho a mí, presidente, a mí no me importa si me dan una casa o si me dan una retribución, a mí lo que me importa es que me digan por qué violaron a mi hija y después la mataron? Que me digan en mi cara por qué lo hicieron, yo con eso quedo satisfecho. Muchísimas víctimas. Por eso es tan importante el elemento de la verdad. Y por supuesto que la verdad a muchos no les va a gustar. Entonces es un proceso difícil, lleno de contradictores y de controversias. Pero ahí lo que tenemos es que buscar, mantener el equilibrio y seguir adelante. El tema de la posición de UNICEF, claro que UNICEF está, para eso se creó, para eso les pagan a los funcionarios de UNICEF, para defender los derechos de los niños. Entonces dicen que la ley de amnistía incluya X o Y para defender más los derechos de los niños. Están en todo su derecho, es algo que escuchamos, por supuesto, pero también tenemos que equilibrar las decisiones y francamente creo que lo que hemos logrado hasta ahora es un razonable equilibrio, por eso hemos avanzado tanto y seguramente se van a seguir presentando controversias de este tipo en la medida en que avancen las discusiones o la aplicación de los acuerdos, que por qué a fulano lo castigaron y a este señor no. Posiblemente si uno comienza a buscar, como mucha gente está haciendo, errores o motivos de críticas, se van a encontrar muchísimas, porque un proceso de paz es imperfecto por naturaleza. Y las imperfecciones y los defectos del proceso han salido a relucir y seguirán saliendo a relucir, pero lo importante es no perder el norte y seguir avanzando. Entonces, estas discusiones se van a dar, se seguirán dando. Ayer creo que alguien dijo que había un mico en la ley estatutaria. Ningún mico. Los micos, primero que todo, son los que se ponen a lo último, que nadie se da cuenta y que se aprueba a pupitrazos. Lo que aquí se está haciendo es buscando algo que el proceso tiene como uno de sus pilares, que se diga la verdad, retribuir la plena verdad, para que esa verdad que libera el odio y la sed de venganza, pues se pueda dar. Y ahí seguiremos. Eso se está discutiendo con las FARC. Ese es un motivo permanente de discusión con las FARC. ¿Cuántos de los que están en los campos son niños? Entonces, eso es un proceso de depurar las listas, que estamos en ese proceso de depurar y cerrar definitivamente esas listas. ¿Cuántos están reclutados? ¿Cuántos son narcotraficantes que no son de la guerrilla y que se colaron? Todo eso es un proceso que estamos avanzando y viendo cómo podemos llegar a la mejor solución posible. Por eso le digo, todo esto es un proceso difícil donde surgen preguntas como las que usted hace, como esas hay miles de preguntas que tendremos que ir buscándole soluciones en la medida en que vamos avanzando. Presidente, buenos días. Joana Contreras, de Noticias 1. Usted esta semana anunció su cambio de gabinete y hace unas semanas atrás la noticia era la captura de un alto funcionario de acá de Presidencia, del alto consejero para las regiones. Digamos, su situación no se ha resuelto y finalmente su libertad se dio por un error, digamos, de procedimiento. Que usted lo haya nombrado ahora en otro cargo, en Findeter, en una entidad que tiene... Perdón, ¿por un error de procedimiento? Señor. Usted dijo que... Carlos Correa. La otra es que yo ya respondí esa pregunta. Presidente, la otra pregunta que le quería hacer es sobre el partido... Pero no fue un error de procedimiento. La juez desestimó los cargos que le hizo la Fiscalía, porque no encontró mérito. Eso fue lo que sucedió, pero siga.
Presidente, ya con miras a las elecciones, el partido de la U, usted tuvo una reunión la semana pasada con ellos, ya con todo lo que ha pasado este cambio de gabinete, ya usted también había hablado sobre las dificultades con los partidos. Ellos dicen que usted este último año va a gobernar con los amigos y les está poniendo una banderita a cada uno para, digamos, darles un partido político a cada uno de ellos. ¿Qué decirle a ellos? A todos. Yo no me voy a meter en la campaña política. Yo voy a estar por encima de esa campaña política. Creo que es mi deber seguir gobernando, seguir dando resultados. Las controversias políticas entre los partidos son normales en una elección para Senado, para Cámara, para presidente. Voy a respetar, por supuesto, esas rivalidades, pero yo voy a seguir gobernando por encima de los partidos y ojalá por encima de los egos. Por eso decía el 20 de julio, qué bueno que pudiéramos aquí en nuestro país poner la patria por encima de los partidos y por encima de los egos. Eso sería mucho más fácil para todo el mundo. Dos preguntas más porque creo que ya... Presidente, buenos días, Catherine Vega de Colprensa. Mi pregunta va dirigida sobre las denuncias o pues lo que ha dicho el gobernador de Antioquia respecto a temas de sustitución de cultivos. Dijo recientemente que no se está controlando mucho el dinero o que se le está entregando a los campesinos para hacer la sustitución y pues pone un planteamiento de que hay, sobre todo en Briceño, una inseguridad y que los pobladores no pueden denunciar y básicamente está controlado por las disidencias de las FARC. ¿Qué pasa con el pues digamos, qué pasa con la coordinación que se está teniendo con las administraciones departamentales y principalmente con la de Antioquia? Yo estuve en Briceño, personalmente, hablé con las comunidades. Eso que usted dice o que dice el gobernador no es cierto. Que allá Briceño esté controlada por la disidencia de las FARC, eso no es cierto. Todo lo contrario, allá estaba el general Salgado, que es muy amigo del gobernador, y lo que yo vi fue un control absoluto de la institucionalidad, que eso es algo maravilloso, porque Briceño sí que era tierra de nadie. Y ahí están agradecidos por todo el proceso de desminado, mucha presencia de organizaciones no gubernamentales ayudando, la sustitución de cultivos está funcionando, y ahí hay un sistema para monitorear que efectivamente se cumplan los acuerdos, porque si no se verifica que se erradicó voluntariamente la coca en aquellos lugares donde se hace sustitución de cultivos voluntarios, pues simplemente no se les paga. Entonces hay modo de controlar y estamos avanzando y estamos en este proceso encontrando pues las mejores formas de verificar que se cumpla. Presidente, revista Semana, Lina Hernández, en este último año, ¿qué cree que alcance a lograr con el ELN? ¿En este año sí se alcanza a lograr algo con el ELN o en dónde dejan los diálogos? Pues mire, mi deseo es que sí, pero como con las FARC yo tengo unas líneas rojas, con el ELN que no voy a traspasar bajo ninguna circunstancia, pero yo espero que podamos llegar a unos acuerdos si existe la verdadera voluntad política por parte del ELN para llegar a esos acuerdos, encontrará en el gobierno la misma voluntad para lograr los acuerdos. Y en términos de tiempo, si existe la voluntad, hay tiempo suficiente. Pero estamos en el proceso, estamos sentados en este momento. Yo espero que podamos lograr unos acuerdos porque sería un paso muy importante para la seguridad del país. Bueno, Francis. Presidente, el embajador de Estados Unidos en Colombia ha advertido, ha denunciado que están pagando $5 millones personas para meter a la lista de las FARC para evitar extradiciones. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar precisamente estos colados y a quién va a nombrar en el ICBF? Mire, como le decía antes, las listas ya se cerraron. O sea, los únicos que pueden
ingresar a esas listas ahora tienen que ser motivados, es decir, con una explicación de por qué había quedado por fuera. Y esas listas que tenemos las estamos depurando, las estamos cruzando con las autoridades norteamericanas, con nuestras propias autoridades, la Fiscalía, la Procuraduría, precisamente para poder identificar a aquellos que han podido colarse, que han podido pagar para que los incluyan, y por supuesto que si encontramos alguno de ellos, sale la lista automáticamente. Y eso lo estamos haciendo con también Estados Unidos. Entonces, creemos que esa es la forma. Si usted ve lo que hemos hecho ahora frente a lo que se hizo en el pasado, el rigor con que se está haciendo esta depuración es un rigor realmente muy exigente para precisamente evitar esos colados. Y cuando nombre el nuevo funcionario o funcionaria en el ICBF, yo le cuento, Francis. Ya, yo creo que la última, entonces. Gracias. Buenos días, señor presidente. Ana María Vélez, del Tiempo Televisión. Mi pregunta va encaminada a las palabras habituales que usted utiliza con respecto a las FARC, y es la verdad, que es muy importante para las víctimas. Sin embargo, el día de ayer, Todd Howland de la ONU, que ha sido una organización que ha apoyado tanto el proceso de paz con las FARC, ha dicho exactamente que están quedando libres miembros de la fuerza pública, pero también miembros de las FARC sin haber hecho reconocimiento. Es decir, allí que no se ha hecho el trabajo realmente de una justicia restaurativa, o más bien una verdad que termine, pues, de alguna manera llegándole a las víctimas. Eso le preocupa a la ONU y por ello le ha dicho a la Corte Constitucional que se modifique la norma. Y con respecto también a la verdad, ¿de qué manera se va a corroborar que las FARC en los listados de los bienes que le ha entregado a la ONU realmente hayan dicho toda la verdad? ¿De qué manera va a ser juzgados y quiénes van a responder y de qué manera se va a evaluar precisamente, pues, que hayan dicho toda la verdad sobre los bienes que tienen? Gracias. Buena pregunta. Fíjese cómo se confunden las cosas. El hecho de que salga una persona de las FARC o un miembro de nuestras fuerzas militares de la cárcel no quiere decir que automáticamente esté gozando de total libertad judicial. Precisamente cuando ya esté funcionando la JEP, la Justicia Especial para la Paz, tienen que ir allá y someterse a juicio, tienen que decir la verdad, y es ahí cuando esa verdad tiene que salir a flote. No están saliendo a flote en este momento, no saliendo en libertad en este momento porque digan o no digan la verdad. La verdad se dice en el juicio. Entonces, no tiene lógica lo que dice el señor Todd Howland de las Naciones Unidas, de reclamar que por qué están saliendo sin haber dicho la verdad. Es que la verdad se les va a exigir es en el juicio. Si no dicen la verdad, se le aplican las sanciones que están contempladas en el acuerdo. Es una secuencia. Por eso, pues, creo que lo que hemos establecido, y por eso estamos también interesados en acelerar el comienzo del funcionamiento de la JEP. Por eso le he pedido al Congreso de la República acelere la aprobación de la ley estatutaria. Ayer se cerraron las inscripciones por parte de los nominadores para los magistrados que van a ser parte de los tribunales de la JEP. Ya están en marcha todos los procedimientos logísticos, el edificio, los computadores, para que comience esa justicia especial para la paz, que, como les digo, va a ser una justicia diferente a la que estamos acostumbrados. Por eso ha sido tan difícil para mucha gente, y yo lo entiendo perfectamente, porque va a aplicar una justicia que lo que busca es cerrar el conflicto, busca es reparar a las víctimas, busca es respetarle esos derechos a las víctimas. Entonces no busca aplicar justicia en la forma tradicional punitiva, sino que los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra,
sean sancionados a través de justicia transicional y el resto es un proceso para cerrar el conflicto, diferente a la justicia ordinaria. Mucha gente le queda difícil entender ese cambio tan profundo en la percepción de lo que debe ser la justicia, pero es que así funciona la justicia transicional, o de otra forma estaríamos todavía en esa guerra que tanto daño nos hizo a los colombianos. Muy bien, yo creo que espero poder, usted tiene la última pregunta, bueno, a ver. Gracias, presidente. Carlos Vargas, de la agencia Reuters. Tengo dos temas cortos. El primero, cuando presentaron la reforma tributaria, se aseguró que se iba a hacer todo lo posible para impulsar el sector minero energético. En el presupuesto se le ha hecho un recorte al sector. Entonces, ¿cuál es la estrategia para impulsar este sector que jalona tanto la economía? Y el segundo, uno de los líderes de las FARC dijo que no esperaba que el gobierno cumpliera con lo pactado en el acuerdo. Mi pregunta para usted es, ¿usted espera que los de las FARC cumplan con lo pactado en el acuerdo? Y si no lo hacen, ¿qué pasaría? Gracias. Mire, sus dos preguntas muy pertinentes. El presupuesto del año entrante, sin duda alguna, es un presupuesto muy austero, porque precisamente lo que les decía al comienzo, nosotros nos autoimpusimos una disciplina fiscal muy severa que tenemos que cumplir, y como se nos redujo sustancialmente los ingresos por cuenta de la baja del precio del petróleo, pues tenemos que ajustarnos, y al mismo tiempo cumplir con esa senda que nos pusimos de ir reduciendo el déficit fiscal. El hecho de que en el presupuesto del año entrante se recorte el presupuesto a un sector u a otro, creo que se recortaron a todos los sectores, no quiere decir que no mantengamos un interés muy marcado sobre esos sectores. A todos los sectores se les hizo algún tipo de reducción porque simplemente no existen los recursos, ojalá existieran para poder seguir aumentando. Pero dentro de esa dificultad, es como cuando el papá de una familia pues se le bajaron los ingresos o se quedó sin empleo, y mientras consigue empleo tiene que apretarse el cinturón y le dice a los hijos, mire, mijito, usted no puede salir a parrandear todos los fines de semana, yo no tengo la plata para dárselo, o usted no puede pretender que vayamos este año de vacaciones porque no tenemos plata. Tenemos que ajustarnos mientras yo consigo un nuevo empleo. En el caso del gobierno colombiano, pues ese nuevo empleo es la recuperación económica que por fortuna ya está en marcha. Y la segunda pregunta era lo de las FARC. Yo, por supuesto, espero que cumplan. Tengo que decir que hasta el momento han cumplido y nosotros también hemos cumplido. Que nos hemos demorado en algunos cumplimientos precisos, eso es normal. 53 años de guerra y que las zonas veredales se demoraron 15 días, eso no es insignificante, eso no tiene ninguna importancia. Algunos dicen, uy, ahí comenzaron los incumplimientos, le quieren ver la parte negativa a esos mínimos detalles que en el fondo no significan nada. Vamos a cumplir, está la voluntad de ambas partes para seguir cumpliendo y vamos a sacar este país adelante. El gobierno colombiano cree que el cumplimiento es una obligación del Estado colombiano, pero al mismo tiempo vamos a seguir atendiendo las necesidades del resto de los colombianos y creo que las hemos venido atendiendo en una forma positiva, como espero ustedes hayan podido recibir la información de lo que hemos podido hacer en estos primeros 7 años. Gracias. Muy bien, señor presidente, muchísimas gracias. Y de esta manera finaliza esta rueda de prensa y declaración del señor presidente. A todos ustedes, gracias por su asistencia y que tengan un feliz día.